Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Capítulo 12, versículo 3 al versículo 8. Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8. Abrí su Biblia, como siempre le pedimos, mantenga su Biblia abierta en el capítulo, en ese texto, para que usted pueda seguir junto con nosotros la lectura, para que vea que todo lo que estamos predicando está ahí en el texto, de manera a confirmar que es la palabra de Dios lo que estamos hablando, predicando. Así que siga conmigo la lectura. Romanos capítulo 12, versículo 3 al versículo 8 vamos a leer y luego vamos a orar nuevamente. Dice así la palabra del Señor. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Oremos nuevamente. Bendito Señor, te damos gracias por esta preciosa reunión que estamos teniendo. Gracias por la asistencia de tu Espíritu Santo que nos ayuda en todo este momento a poder comprender cada una de las partes de este culto que estamos haciendo a tu nombre. Gracias por cada momento de adoración, de alabanza, de comunión con los hermanos. Gracias por poder compartir recién la cena de comunión. Realmente ha sido un tiempo precioso. Te ruego ahora tu ayuda y tu guía en este tiempo que vamos a tener exposición bíblica, que abras nuestro entendimiento para poder comprender las verdades universales que podemos extraer de este pasaje junto con sus implicaciones prácticas para nuestra vida, para que entonces al entendernos las podamos creer y una vez que las podamos creer, poder ponerlas por obra en nuestra vida para que de esa manera todos mis hermanos puedan ser edificados como es tu voluntad. Ruego tu ayuda en todo este momento, en el nombre de Cristo Jesús lo pido. Amén. El título del sermón es Somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Hoy vamos a ver la primera parte, el próximo domingo vamos a ver la segunda. Esta semana leí la siguiente historia en un libro de anécdotas. Mira, se los leo. Dice, un viajero cuenta que contempló en una posada en la que se hospedó en Alemania algo verdaderamente singular. Cuando todos los comensales terminaron la cena, el dueño colocó en el suelo un tazón grande de caldo y silbó de una manera especial. Acudieron un perro, una rata grande, un gato y un cuervo. Todos ellos se acercaron al tazón y sin molestarse unos a otros, pacíficamente comieron juntos. Después que comieron, el perro, el gato y la rata se acostaron cerca de una estufa mientras el cuervo saltaba de un lado a otro. El dueño de la casa había domesticado a estos animales para que convivieran juntos y ninguno atacara al otro. La pregunta que hace el autor de esta historia es, si un perro, un cuervo, un gato y una rata pueden convivir juntos, ¿pueden los seres humanos, especialmente hermanos en Cristo, no colaborar y trabajar juntos? Creo que este relato que había leído esta semana se relaciona un poco con lo que vamos a ver hoy. La realidad que desde el día que Dios nos salvó, nos ha llamado a ser parte de su pueblo y que eso debe verse reflejado en la comunión y el servicio amoroso y piadoso de unos a otros entre los creyentes, especialmente en el marco de una iglesia local. Uno de los rasgos característicos de esa relación es vivir y funcionar en unidad como un solo cuerpo. Eso claramente se ve en este pasaje tan precioso, cuando justamente el apóstol explica en un momento que dice, nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Por lo que entonces la enseñanza va a continuar haciendo hincapié en la idea de que en base a lo que Dios ha hecho por tu vida, sos llamado ahora a vivir para Él.
Y evidentemente a partir de parte de esto incluye, según este texto, en andar con otros creyentes en armonía y unidad, porque esa es su voluntad. Parte del hecho de vivir para Él involucra el hecho de vivir con otros hermanos. Así como recién escuchamos que el hecho de pensar y contemplar la idea de amarle a Él está muy íntimamente ligado a amar a otros. De la misma manera con esto. Ahora, considerando las diversas circunstancias que nos tocan vivir durante el andar cristiano y la diversidad que hay en cada miembro de la iglesia, somos tan diferentes, creo que este pasaje justamente nos sirve como anillo al dedo para que, como muchas veces menciono, podamos vivir como un solo cuerpo sin morir en el intento. Creo que esa es la idea, lograrlo. Lograrlo es difícil, pero no es imposible, hermanos. Porque justamente el Señor nos ha llamado a esto y nos dispone de todos los recursos para poder lograrlo, incluso siendo tan diversos y tan diferentes unos a otros. Te animo a prestarme mucha atención porque estoy seguro de que este sermón puede ser y va a ser de mucha edificación para tu vida, para que puedas entender en parte. Creo que sermones como estos marcan un poco la esencia de lo que es la iglesia, y en este caso nosotros como iglesia, habla mucho de nosotros y a cada uno de los que están aquí, los que están hace muchos años, le va a ser de mucha bendición recordar aspectos como vamos a ver hoy, y para aquellos que están hace menos tiempo le va a ayudar a entender por qué funcionamos como funcionamos. Así que les animo a todos a poder prestar atención. El tema del sermón es el siguiente: a partir de lo que Dios ha hecho por ellos, los creyentes son llamados a vivir y a funcionar como un solo cuerpo en Cristo. A partir de lo que Dios ha hecho por tu vida, sos llamado a vivir y a funcionar como un solo cuerpo en Cristo con tus hermanos. ¿Cómo logran esto los creyentes? Bueno, el texto brinda 3 aspectos a considerar para que puedan vivir de esta forma. ¿Me entienden? ¿Estamos bien? ¿Todos bien allá en el fondo? ¿Se me ve bien? ¿Se escucha bien? Bien, vamos. Ahí se ve un dedito levantando. Vamos a ver entonces el primer aspecto a considerar, versículo 3. De los 3 aspectos hoy vamos a ver los 2 primeros, por razones de tiempo, y la próxima parte vamos a ver el último aspecto. El primer aspecto lo tenemos en el versículo 3. Para vivir y funcionar como un solo cuerpo, se requiere que tengas una actitud correcta en cuanto a tu función como parte del cuerpo. Para poder vivir y funcionar como un solo cuerpo, se requiere que vos tengas una actitud correcta en cuanto a tu función. El texto comienza con un requerimiento muy importante por parte justamente del apóstol. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Creo que es necesario ir por partes para comprender cuál es el requerimiento. Lo primero que podemos notar es que dice aquí: digo pues. Esto marca una relación con lo que antes había dicho. Lo que vimos en el sermón anterior era que a partir de lo que Dios ha hecho por nosotros, somos llamados a vivir para Él. Eso, ¿se acuerdan que lo vimos en la anterior sección? Bueno, en virtud de eso, ahora el concepto se extiende a la convivencia con los demás. Así como Dios requiere una actitud apropiada del cristiano hacia Él, también estableció cómo tenés que comportarte de manera general con tus hermanos en la fe. No solo te dice cuál tiene que ser tu respuesta hacia Él, o tu manera de relacionarte con Él, sino también cómo es tu comportamiento y tu relación con los demás. En este arranque lo que se estaría diciendo es algo similar a esto. Mirá, así como Pablo estaría diciendo, así como recién les marqué cuál es la actitud que Dios desea de ustedes para con Él, que es lo que se espera de ustedes y que es además lo que los edifica, ahora también les voy a indicar otro asunto que es muy relevante respecto a su actitud, pero ahora en relación con los demás. En esto encontramos digo pues. Lo segundo que podemos observar es que el apóstol presenta su solicitud, su requerimiento a partir, dice, de la gracia que le había sido dada. Su autoridad para exhortar a la iglesia en Roma procedía del llamado apostólico que había recibido por parte del Señor. Pero esta función y esta autoridad no era producto de alguna aptitud innata en él, sino que, como Pablo declara, como dice el texto, era una obra de gracia divina. Por la gracia de Dios es que podía decir esto, la gracia que le había sido dada. Lo que el apóstol le está diciendo aquí podría entenderse así:
consideren lo que voy a decirles, no porque yo sea alguien importante, sino porque Dios en su gracia me ha dado autoridad para remarcarles lo que es conveniente para ustedes. Consideren eso. La autoridad de un líder espiritual no procede de su propia persona o del cargo que ocupa per se, sino de la delegación que Dios le ha hecho en su gracia de transmitir todo el consejo de Dios revelado en la Escritura. Por lo que entonces la responsabilidad de la iglesia es obedecer no a las ideas personales de quien lidera, sino a los conceptos que él vierte de la palabra inspirada y autoritativa de Dios. La autoridad no está en el hombre, sino en la palabra de Dios. Ella es nuestra autoridad. El margen de autoridad de cada líder eclesial se limita a lo que la Biblia le da y nada más. Es así como se comprende el liderazgo y la autoridad que tiene cada líder. Ahora, otro concepto importante es que la exhortación va dirigida a todos los miembros de la iglesia y no solamente a algunos. El pedido es a cada uno de vosotros. Así lo traduce mejor la Biblia de las Américas. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, a cada uno de los miembros. O sea, a diferencia de algunos capítulos atrás, cuando había secciones específicas para algunos miembros de la iglesia local en Roma, por ejemplo, en capítulo 11, versículo 13, le habla en particular a los creyentes de origen gentil. En este caso, lo que va a plantear Pablo les incumbe a todos los hermanos. Y está bien que esto sea así, porque no hay ningún creyente, sea cual sea el contexto que provenga o la situación particular en que se encuentre, que no deba prestar atención a una exhortación que justamente se relacione a la actitud que debe tener con la iglesia como parte del cuerpo de Cristo. No importa el contexto de donde vos provengas, no importa la situación que tengas, la Biblia en ese sentido es autoritativa y marca a cada uno de los creyentes cómo tiene que ser su comportamiento con el resto de la iglesia. Y nadie puede decir, no, pero yo no, a mí no me cabe esto porque yo no tengo que ver, porque no, a todos por igual. Todos deben considerar esto. Ahora, también podemos ver cuál es la exhortación en sí que cada creyente debe considerar. Ahí está la exhortación en sí, dice, no tengan más alto concepto de sí mismo del que deban tener, sino piensen con cordura. Así dice el texto. No tengan alto más concepto de sí de que debe tener, sino que piensen en sí mismo con cordura. Esa es la exhortación en sí, ¿no? El núcleo de la exhortación. Ahora, ¿qué significa esta exhortación de que no tenga más alto concepto de sí del que deban tener, sino que piensen de sí con cordura? Bueno, si vos mirás en este texto y lees esta exhortación, vas a ver como la otra vez que habíamos visto, que claramente hay como un aspecto negativo y un aspecto positivo. O sea, algo que no deben hacer y algo que sí deben hacer. Hay algo que no deben procurar y algo que sí deben buscar. El aspecto negativo que aparece primero tiene que ver con el llamado a guardarte a vos mismo de la soberbia o de la jactancia. Cuando dice no deben pensar más de sí mismo de lo que deban pensar, está hablando de guardarte de la jactancia, o como diríamos nosotros, guardarte de no creértela, de no verte como más que los demás por la función que ocupás. Dios te ha hecho parte de su pueblo, eso es cierto, pero no fuiste llamado a creer de que lo hizo por un valor especial que vos tengas, sino que el hecho de que Él te ha salvado y te ha hecho parte de su cuerpo es un acto de gracia. Por eso sí, sos parte de su pueblo, sos parte de Él, Dios te ha salvado, sos parte ahora de su familia, pero no es por eso que debas jactarte de esa posición que ahora tenés. La Biblia nos muestra, en Romanos capítulo 3, versículo 24, Pablo fue enfático en decir que fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Aquí hay un énfasis en la realidad de que no hubo ningún valor, ningún aporte que nosotros hayamos hecho a esta salvación, más que, como dijimos hoy, escuchamos más temprano, el pecado que aportamos. Fuera de eso no hubo ningún acto bueno, ningún valor pudimos aportarle. Todo ha sido mediante la redención que es en Cristo Jesús, como dice aquí el texto. En cuanto a tu valor intrínseco por vos mismo, la realidad es que, siendo honesto, vos no eras muy llamativo, relevante. Si vos te creías de que eras muy importante, mirá, no eras muy llamativo, muy importante.
Perdón que te pinche el globo si pensabas algo diferente, pero no eras muy importante. La Biblia dice todo lo contrario. En 1 Corintios 1, 26 al 28, Pablo hace más o menos un diagnóstico bastante preciso de cuál es la valoración que podíamos tener de nosotros mismos. Dice, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Haciendo una encuesta general aquí, no creo que haya ningún muy sabio, ningún muy noble, ni ningún muy poderoso. No hay nada de todo eso. Así que Pablo no estaba muy errado. Sino dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y ahí sí, si me pongo a pensar, y ahí sí no estaba analizando bien Pablo lo que éramos. No había nada relevante en nosotros mismos llamativo por lo cual Dios nos escogiera. Por lo que entonces, aunque es cierto que desde que estás en Cristo sos parte de la familia de Dios, como menciona Efesios 2:19, eso no quita de que ahora seas libre para exaltarte a vos mismo por esta posición. Porque en definitiva, tu condición natural sigue siendo la misma. Tu valor no radica en vos mismo, sino en estar unido a Cristo y ser recipiente de su gracia y misericordia. Pablo en un sentido ilustra esto cuando en 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No hay ningún valor en nosotros. En todo caso, el valor tiene que ver con Cristo, con su evangelio. Ese es el tesoro hermoso que está en nuestra vida, pero no nosotros. No hay mérito alguno en vos por haber sido llamado a ser parte de su cuerpo. Todo se trata de su bondad. Por lo tanto, si todo se trata de su bondad y no hay ningún mérito y ningún valor en vos mismo, es absurdo, es ilógico que te jactes o que tengas un alto concepto acerca de vos mismo sin importar el rol que te toque cumplir, desde el pastor hasta el último miembro asignado, y sea quien seas que estés aquí en este lugar, no importa el rol y la función que tengas o los dones que creas importante y relevante que haya en vos. En un sentido es absurdo que te jactes. Es totalmente ilógico. Es necio. Y no solo que es necio, sino que es una actitud que desagrada completamente a Dios. Dios aborrece la jactancia personal del ser humano. Él hizo todo lo que hizo por vos, obró de la manera que obró por vos, con un propósito. Y Pablo lo menciona en 1 Corintios 1:29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que eso es el aspecto negativo. Ahora también dijimos que hay un aspecto positivo. El aspecto positivo tiene que ver con la percepción correcta que tiene que haber en tu mente de quién sos realmente y de tu valor dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es ese entendimiento, esa percepción correcta? Bueno, que sos un creyente que al haber sido redimido por Dios, ahora sos un miembro que cumple una función específica dentro de su pueblo. Y que esa responsabilidad es valiosa porque honra al Señor cuando la cumplís de una manera fiel y porque incluso hay una promesa de parte de Dios si servís con fidelidad. Hay promesas preciosas si le servís con fidelidad. En Mateo 25:21 se ilustra un poco de esto. Miren lo que dice ahí. Y su Señor le dijo, Mateo 25:21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y fíjense, incluso hoy lo leí este texto, wow, me volvía a quemar la cabeza. Fíjense lo que dice Jesús en Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¡Wow! ¡Qué tremenda esta declaración, hermanos! Jesús dice, el que me sigue fielmente, mi Padre le va a honrar. Al pensar entonces con cordura acerca de uno mismo, no solo que se va a lograr evitar la jactancia, sino que también se va a evitar la apatía o indiferencia espiritual respecto a tu función como parte del cuerpo.
O sea, te aleja de la idea de verte demasiado importante como para querer distinguirte pecaminosamente sobre el resto, pero también te guarda del otro extremo, de la falta de compromiso de no usar tus dones para la edificación de los demás. Algunos luchan con una cosa, con el hecho de querer jactarse a sí mismos, y algunos luchan con el otro, con que no les importa nada y no hacen nada. Ni a una cosa ni a otra le agrada al Señor. Cuando pensás con cordura, evitás esos extremos. Pensar con cordura o sobriedad acerca de vos mismo te hace vivir para el Señor como parte de su cuerpo, sirviendo a otros de una manera comprometida y fiel, pero dando la gloria a Dios por todo lo bueno que hagas con un corazón humilde y quebrantado. Como expresa MacArthur, cuando un cristiano piensa de sí con cordura, esto le lleva a reconocer que en sí mismo no tiene valor absoluto, pero que en Cristo sí puede ser usado para la gloria de Dios a través del don del Espíritu Santo que le ha sido dado. Siempre debemos ser conscientes de que nada eterno puede producirse a partir de nosotros mismos, de nuestra condición humana y carnal, sino que por el contrario, en el poder del Espíritu Santo, podemos ser usados para edificar el reino y honrar al Rey. Por último, se remarca también que la manera correcta de pensar sobre uno mismo debe ser a partir de considerar la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Como decía entonces, siendo honesto y equilibrado en el pensamiento, vas a estar comprometido con lo que te toca hacer, guardándote de la soberbia, pero también siendo objetivo respecto a la gracia que te ha dado Dios para cumplir con una función específica. Esto no quiere decir que no puedas aspirar a crecer en tu servicio a Dios, que quiera decir, bueno, estoy sirviendo en esto, me gustaría servir más. No está mal eso, sino que lo que te está diciendo con esto es reflexionar en que el Señor te ha dado una función específica y no otra que a vos te dé más interés o gusto cumplir. No es un capricho de decir, bueno, quiero hacer esto o otro porque eso me gusta más. No, si Dios te da una función, Él quiere que cumplas con eso. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque siendo soberano, Dios determina el rol de cada miembro y no nosotros. No somos nosotros. Ni siquiera es la iglesia. La iglesia lo que hace en todo caso es confirmar un llamado y alentarte para cumplir lo que te toca hacer, pero siempre a partir de lo que Dios define darle a cada uno. Cuando en esta sección entonces se habla de la medida de fe, no quiere decir que se está hablando obviamente acerca de la fe que salva, de la fe salvífica, sino la fe en el sentido del don necesario para cumplir con tu función con fidelidad. Dios te ha dado un rol dentro de la iglesia local. La medida de fe, que está mencionando aquí Pablo, se refiere entonces a la cantidad necesaria de fe que Dios mismo te otorga para que cumplas con tu rol como corresponde. Él te ha dado fe para que puedas cumplir con fidelidad, te ha dado todo el recurso para que lo que Él te mandó a hacer, lo puedas hacer y lo puedas hacer bien. Un comentarista bíblico hablando acerca de esto dice lo siguiente: es la fe por medio de la cual el Señor utiliza al máximo su don medido en nosotros. Es una medida que incluye toda la sensibilidad, capacidad y entendimiento que necesitamos para usar bien y al máximo el don único que nos ha sido concedido. Nuestro Padre Celestial no nos abruma con dones para los cuales no haya provisto los recursos espirituales, intelectuales, físicos y emocionales que necesitamos para ejercitarlos a plenitud y con éxito para su gloria. Ahora, por medio de repasar, ¿no?, todo esto que estamos viendo por parte, se puede entonces presentar el primer aspecto a considerar si los creyentes, si vos querés vivir y funcionar como un solo cuerpo en Cristo. ¿Cuál es el primer aspecto a considerar? Bueno, cada creyente debe tener una actitud correcta respecto a su función como parte del cuerpo. Y esa actitud, evidentemente, debe fundamentarse no en la jactancia personal o en el egoísmo, sino una virtud que muchos añoran tener, algunos dicen que la tienen, y cuando a veces dicen que la tienen, tenés que dudar si la tienen, que es la humildad.
La actitud correcta para vivir y funcionar como un cuerpo se basa fundamentalmente en que cada uno de los miembros sea humilde. Humilde. ¿Por qué tiene que ser humilde? Porque solo un creyente humilde no va a pensar más de sí mismo de lo que deba pensar. Porque solo un creyente que es humilde va a pensar de sí mismo con cordura conforme a la medida de fe que Dios le ha otorgado. La manera en que el cuerpo de Cristo puede vivir y funcionar en unidad es por medio de una actitud de humildad adecuada de cada uno de sus miembros. Por eso, aquellos que están, para que entiendan un poco esto, está muy bien y nos encanta que cada uno de ustedes, los que quieren ser parte de la congregación, crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. Es fundamental, es súper importante, pero a la par de eso, una virtud que cada uno de la iglesia va a valorar en vos es si sos humilde. Pero no porque nos pensemos mejores, sino porque es básico para convivir y para funcionar como un cuerpo, en que cada miembro tenga que ser humilde. El que cada uno de los miembros considere a los demás superiores a uno mismo. El que cada uno de los miembros no piense de sí mismo más de lo que deba pensar, sino pensar con cordura conforme a la medida de fe que Dios le ha otorgado a cada uno. Porque si no es imposible convivir. Cuando los miembros o cuando varios de los miembros no viven en humildad, todo el cuerpo lo va a resentir. Es como que la cadena se rompe por el eslabón más débil o más duro. Pero cuando cada miembro procura andar humildemente, justamente la belleza y gloria de Cristo será notoria en medio de la iglesia, sin importar si en esa iglesia sean muchos o pocos miembros. El apóstol Pedro lo dijo bien claro en Biblia de las Américas, fíjate cómo lo dice, me gustó más, dice: asimismo vosotros los más jóvenes están sujetos a los mayores, qué bueno, pero todos, y acá no es solamente jóvenes o ancianos, sino todos los miembros, revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. ¿Por qué? Y cita él el Antiguo Testamento: porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si a Dios no le agrada los soberbios, ¿podemos agradarnos entre nosotros si hay soberbios? No se puede. Pero cuando vivimos en humildad, Dios nos da gracia entonces para poder vivir y funcionar como un solo cuerpo. En cuanto a esto, la realidad es que la iglesia en sí no necesita crecer tanto en cantidad de miembros, en mejores instalaciones o en programas ministeriales mejores, como sí requiere desarrollarse en humildad. Cuando orábamos, de los principales pedidos de oración, cuando la iglesia ora es: Señor, haced del pueblo de Dios una iglesia humilde, que sea un ejemplo de humildad. No pedimos, Señor, que seamos un ejemplo en los mejores programas ministeriales, de jóvenes, de niños, en los mejores seminarios y todo eso es precioso, pero lo que principalmente pedimos es: Señor, haced humilde a cada uno de los miembros del pueblo de Dios. Porque si no hay humildad, no podemos funcionar, por más que tengamos entre nuestro medio al pastor Sproul, MacArthur, Piper o quien sea. Si no hay humildad entre nosotros como miembros, entonces no podemos vivir y funcionar como un solo cuerpo en Cristo. Por lo que entonces lo que distingue una iglesia sana y que agrada realmente al Señor no es, por ejemplo, la cantidad de miembros que posea, sino lo humilde en espíritu que sea esa iglesia. ¿Por qué? Porque solamente por medio de esta clase de actitud es que sus miembros podrán caminar en unidad. Creo que esta es una de las razones más importantes por la que muchas iglesias no pueden crecer espiritualmente como deberían. Es a causa de no considerar esta exhortación que el texto aquí nos presenta. Muchos se hacen parte de una iglesia, pero con una actitud incorrecta y por lo tanto su participación en el cuerpo lamentablemente es más para perjuicio que para beneficio espiritual.
En vez de andar en humildad, el ego carnal de muchas personas que existe en las iglesias refrena el crecimiento de toda la congregación. ¿De qué sirve que seamos 500 si 450 son toda una manga de soberbios? ¿Cómo hace esa iglesia para seguir adelante? No se puede. Imposible vivir y funcionar así como un cuerpo. Y esto era un mal y un peligro incluso desde el primer siglo de la iglesia. En Corinto había una actitud de querer sobresalir sobre el resto por medio de la búsqueda de algunos dones espirituales y por eso son amonestados por Pablo a cambiar de actitud. En 1 Corintios 12, 25, lea las Américas, dice, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. En su soberbia se habían empezado a jactar de sus líderes, se habían empezado a armar como grupos. Como se había armado un partidismo, y Pablo dice, nada que ver, esa no es la actitud. En un momento le dice, ¿acaso está dividido Cristo? Y entonces ahora le dice, en el cuerpo no puede haber división, los miembros tienen que tener el mismo cuidado unos por otros. ¿Y cómo logran eso? Viviendo en humildad. Cuando hay humildad, los fuertes se preocupan por los débiles y los débiles se someten a los más fuertes y todos trabajan juntos para crecer. Codo a codo, poniendo el lomo todos juntos para crecer, utilizando cada uno de nuestros dones para la edificación de los demás y no para el beneficio propio. Esto era un problema en la iglesia en Corinto. Este era un problema que también, por ejemplo, el apóstol Juan denuncia en una iglesia y reprende a un miembro de una iglesia local que buscaba tener el primer lugar sobre el resto. Directamente ataca en 3 de Juan 9 y dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Una locura. ¿Cómo puede haber miembros en la iglesia que quieran tener el primer lugar? Justamente, ¿se acuerdan la actitud que Jesús reprendía de los fariseos? ¿Qué le decía? Reprendía su actitud porque ellos agarraban los primeros puestos. Como que había un sector VIP dentro de la iglesia, ¿no? Como primera clase y clase turista dentro de la sinagoga. Y Jesús le reprende eso. Si justamente eran los líderes espirituales, tenían que mostrar más humildad. Pero es una humildad que tiene que estar en todos los creyentes. Por lo que entonces debemos estar prevenidos de no permitir que la semilla del egoísmo y la jactancia se quiera infiltrar en medio de la iglesia. El gran teólogo reformador Juan Calvino advertía acerca de esto en uno de sus libros más famosos. Decía, todos nos apresuramos con tanta ceguera en la dirección del amor al ego que cada uno piensa tener buenas razones para exaltarse a sí mismo y despreciar a todos los demás por comparación. No existe otro remedio, decía Calvino, que arrancar de raíz las pestes nocivas que existen, el amor al yo y al querer ser más que otros. Esto es lo que hace la doctrina de las Escrituras, porque nos enseña a recordar que los dones que Dios nos ha concedido no son propios de nosotros, sino dones gratuitos de su parte y que quienes se pavonean con ellos hacen evidente su ingratitud al Señor. Clarísimo, lo tenía Calvino, ¿no? Ahora, tal vez no la pregunta que pueda surgir puede ser la siguiente. Bueno, pero está bien lo que me decís, pastor, es importante. ¿Cómo sé si me estoy desviando de la actitud correcta respecto a mi manera de proceder como miembro del cuerpo? ¿Cómo sé si me estoy desviando? O por ahí tu pregunta no es ¿cómo sé si me estoy desviando? Sino tal vez la pregunta es ¿cómo puedo lograr que mis actitudes sean las correctas respecto a mi rol y a los dones que Dios me ha dado? Podemos responder las dos preguntas como algo que tal vez no está básicamente en el texto, pero tal vez alguien tenga esta duda. Bueno, en cuanto a lo primero, ¿cómo saber si te estás desviando? Bueno, para responder la primera pregunta se me ocurren algunas señales que pueden alertarte que tal vez te estás alejando de la humildad, para entonces darle lugar al orgullo espiritual que se menciona en esta sección. La primera forma es con claridad cuando ya sea de manera abierta o en tu interior, te empezás a jactar por tus logros o por buenos resultados que hayas alcanzado con tu servicio y a la vez menospreciando a los demás. Quizá una primera señal de alerta es eso. Empezás a ver que
que las personas dicen, uy, qué bien, cómo voy a enseñar, o qué bueno, qué bendición me ha sido el consejo que me diste, ¿viste? Y, empieza a crecer algo adentro, ¿no? Empieza a generarse algo adentro y dice, ¡wow! Ya está, ¿no? Soy Jal Michelén enseñando, ¿no? Y claro, ¿viste? Se te crece algo ahí, ¿viste? Y está ahí, ¿no? Y sabés que tenés que enseguida rechazar eso porque se empieza a crear eso en vos, ¿no? Y por ahí después, en un momento aconsejaste y no viste que nadie, que no te volvieran a elogiar, ¿viste? No, la dejaste picando, decime que me gustó, no, decime. Y está ahí, latente en tu corazón ese deseo de jactarte, empezar a ver a los demás como diciendo, bueno, acá soy el consejero, la consejera matrimonial. Pablo exhortaba a los corintios fuertemente para evitar esto. Y en 1 Corintios 4:7 le dice, porque ¿quién te distingue? ¿Quién te puso en el primer lugar? ¿De dónde nació eso? Pregunta después, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué de lo que haces tan bueno no te fue dado? ¿Hay algo natural en vos que... Ahora, sí, evidentemente lo recibiste de Dios y no era algo tuyo, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Clarísimo. Esa es una actitud que tiene que alertar. Otra actitud errada es, como mencionaba anteriormente, la de querer aspirar a hacer algo que no te toca y despreciar la función que Dios te ha otorgado. Si no, esto no, quiero hacer lo otro. Ahora, no es que haya un problema, como dijimos, aspirar a otro rol, pero en verdad es preocupante cuando los creyentes reclaman otra cosa y todo el tiempo están mostrando disconformismo con lo que les toca hacer. Lo ven como poco. En definitiva, su problema no es con la iglesia que supuestamente no te da cuenta que yo estoy para más, que doy para más, sino tu problema es con Dios que te ha otorgado la función que estás cumpliendo. Ese miembro, si vos te está pasando, está tomando a poco la sabiduría y soberanía del Señor. Por eso tenés que cuidarte de eso. Otra actitud errónea y carente de humildad es no querer cumplir con la función que se te ha otorgado, ya sea por celos, por resentimiento con otros, o hasta por vergüenza. Cualquier excusa que quieras poner y que en definitiva decir, sé lo que tengo que hacer y no lo hago. No, está el celo, dice, bueno, yo quería servir hoy porque hoy es Santa Cena y más hermanos van a estar, entonces quiero que me vean. No, el domingo que viene yo no quiero, yo quiero que sea hoy. No, es locura. No, que diga, bueno, no me tomaste en cuenta, ahora yo me voy a poner en... no voy a hacer nada, ¿no? Un error. O aquel que dice, no, tengo vergüenza. Cuando ya sabe lo que tiene que hacer, está mal. ¿Por qué? Porque aunque no quieras aceptarlo, no servir con tus dones por una decisión consciente o adrede, o sea, saber lo que tenés que hacer y voluntariamente no hacerlo, es menospreciar a la gracia de Dios que te ha capacitado para tu rol. Es decir, no me importa tu gracia, Dios. Otra actitud que debe alertarte y que es muy triste, pero a la vez muy común hoy en día, es la falta de compromiso en el servicio o realizarlo de una forma mediocre por negligencia, por desinterés o por indiferencia. Es horrible esa actitud, te tiene que alertar a que estás actuando con orgullo. Que se entienda, hermanos, por favor. No se espera de ningún miembro que haga todo bien o de todo de manera perfecta siempre. No buscamos gente que sean perfeccionistas absolutamente todo el tiempo. No, hermano, no es eso. Pero es triste, hermanos, que haya miembros o que realmente presten un servicio que es flojo, que es ineficiente o que es incompleto. Es triste no poder asignarle a alguien una función porque sabés que no lo va a hacer. Es triste. O como es el caso del que te tira el famoso, o la que te tira también el famoso, me colgué, se me repasó.
o que es fluctuante, poco consistente, entre muchas otras mañas que se tienen. Esas cosas son horrendas, hermanos. Se olvidan que en definitiva tu labor no es para los hermanos, pero principalmente es para el Señor mismo. No te olvides que es eso, que cuando estás sirviendo a tu hermano, a la iglesia, estás sirviendo al Señor que te salvó. Y no observan esas personas que sirven de esta manera, que no solamente se perjudican a ellos mismos, sino a todo el cuerpo es perjudicado con esta actitud. Hermano, si te sentís identificado con alguna de estas señales de alarma o alguna otra similar, creo que la exhortación es directa. A reflexionar a lo que Dios ha hecho por tu vida, no hay razón para que sigas actuando de esta manera, para no cambiar esta actitud alarmante. Tenés que arrepentirte, tenés que recordarte a vos mismo el Evangelio, para que entonces por medio de la fe vuelvas a cumplir con tu función de una manera que honre al Señor, que te arrepientas de verdad. No quiero simplemente que te pongan las pilas, lo que necesitas es predicarte el Evangelio a vos mismo, considerar lo que Dios ha hecho por tu vida y por medio de la fe y el arrepentimiento volverte a Él de corazón para que Él cambie tu corazón. Y entonces ahí empieces a anhelar servirle de una manera que a Él le honre. Ahora, respecto a la segunda pregunta, ¿cómo puedo ir creciendo para entonces estar siempre seguro de que tengo una actitud correcta? Bueno, creo que hay algunas pautas a considerar que te pueden ayudar. Primero, evidentemente, como vivimos en Romanos 12:1, el poder presentarte a Dios como sacrificio vivo de forma diaria. Eso te va a ayudar. El cada día ofrecerte al Señor en adoración. Cuando dispones tu vida completa en adoración al Señor, es que no te va a ser difícil hacer lo que Él te pida de acuerdo a los dones que te ha dado. Cuando todos los días te predicas a vos mismo el Evangelio, ves lo que Dios ha hecho con tu vida y te ofreces en adoración a Él, cuando entonces el Señor te mande o la iglesia te encomiende algo, es decir, amén, hermano, aquí estoy para servir. ¿Cómo no? Si el Señor ha hecho tanto por mí, ¿cómo no voy a rendir mi vida en oración sirviendo a otros? En lo que sea, hermano, cuenten conmigo. Y voy a hacer lo mejor que pueda, porque es para la iglesia, pero principalmente es para el Señor, que me salvó. Otra pauta importante es que ores pidiendo a Dios que te dé sabiduría en cuanto a esto. No solo que la oración es un medio por el que si pedimos con fe, conforme a su voluntad, Dios nos responde, sino que además la oración es un antídoto muy eficiente contra el orgullo personal, porque en humildad te colocas en dependencia de Él, lo que produce que su poder se manifieste en vos. A veces les cuesta a las personas, antes de servir o de hacer algo para el Señor, orar. Y es tan fundamental, Señor, no puedo hacerlo por mí mismo. A veces, yo tengo la capacidad. Señor, no tengo capacidad para hacerlo. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? No somos competentes por nosotros mismos. Señor, lo reconozco, obra mi corazón. Dame sabiduría para esta obra, porque quiero hacerlo de una manera que te honra a vos. Y para eso necesito de tu gracia. Cuando empezás a orar de esta manera, tu orgullo se va rompiendo y siendo lleno del Espíritu Santo, podés servir de una manera que honre al Señor. Otra pauta muy importante, y yo creo que es también muy, muy importante. Primero, evaluar tus motivaciones. ¿Por qué haces lo que querés hacer? ¿Qué te motiva? Y no solamente evaluarte vos mismo, someterte a la opinión y al juicio de hermanos maduros en cuanto a esto. Que otros evalúen también tu vida, evalúen tus motivaciones y tus acciones. Si en definitiva, entonces, al servir, tu motivación es legítima y piadosa, vas a tener certeza en que podés cultivar tu don y lograr con el tiempo la iglesia local te asigna incluso mayores responsabilidades. Cuando hay una motivación sana y piadosa, no hay problema con anhelar incluso crecer. ¿Se acuerdan cuando lo vimos en 1 Timoteo 3:1? Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, si las motivaciones son las correctas, gloria a Dios. El Señor dispondrá todo y la iglesia confirmará tu crecimiento y te dará seguramente más responsabilidades. Yo creo, hermanos, que
estas pautas pueden ser muy útiles entonces para poder mantener una actitud humilde y amorosa que honra a Dios respecto a tu función como parte del cuerpo. Así que te animo a reflexionar en todo esto que hemos visto en esta parte. El siguiente aspecto a considerar lo tenemos del versículo 4 al versículo 5. Dijimos, para vivir y funcionar como un cuerpo es necesario tener la actitud correcta en cada miembro, pero también podemos ver en el versículo 4 y 5 que para vivir y funcionar en unidad como un cuerpo se requiere una relación correcta entre los miembros. No solo una actitud correcta de cada miembro, sino una relación correcta, adecuada entre los miembros. El pasaje prosigue usando un lenguaje figurado para ilustrar otra enseñanza importante. Versículo 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Para explicar una verdad teológica muy profunda, en muchas ocasiones la Biblia usa figuras retóricas, ilustraciones, analogías, metáforas, símiles, diferentes tipos, para dar a entender de una manera más simple un concepto muy importante y muy profundo. Por ejemplo, en 1 Corintios 3:9, Pablo utiliza la idea de vosotros sois edificio de Dios. El mismo Jesús en Juan 15:5, para hablar de otra verdad profunda, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. En este caso se utiliza otro elemento que todos conocemos. ¿Cuál es? El cuerpo humano. El cuerpo. Como sabemos, una manera adecuada de interpretar las analogías con claridad es no yendo más allá del énfasis que el autor quiere dar. No agarrando una analogía y hacer desastre, ¿no? Con esa analogía. Eso no es lo correcto, hay que entender el énfasis. Bueno, en este caso es fácil encontrar el énfasis porque al mismo Pablo le muestra aquí en el texto cuál es el énfasis. El pasaje en esta ocasión no da lugar a dudas, sino que expresa con claridad qué es lo que quiere observar. Mira, y lo podemos leer así. Así como en un cuerpo hay muchos miembros, pero no todos tienen la misma función, lo mismo pasa con todos nosotros, hermanos, que somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Así como en un cuerpo hay muchos miembros, pero todos esos miembros son un solo cuerpo, así también nosotros en Cristo somos muchos miembros diversos, pero todos un mismo cuerpo. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, una realidad de que es clara para todos los hijos de Dios. Cada uno de los cristianos es parte del cuerpo de Cristo. Así dice aquí el texto. Cada uno de los creyentes que han nacido de nuevo es parte del cuerpo de Cristo. Desde el día que Dios te ha salvado, por medio del Espíritu Santo has sido bautizado, o sea, unido vitalmente al cuerpo del Señor y sos uno con Él. Has sido unido vitalmente a Él. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea quien sea ese creyente, sea judío o griego, sea esclavos o libres. A partir del día de tu salvación Dios ha hecho eso. Tan fuerte y sólida es esta unión, que es comparable a la unión que cada célula u órgano humano tiene con todo el cuerpo. De tal forma, tu identidad está definida por lo que ahora sos en Cristo y de manera específica por ser parte de su cuerpo, que es la iglesia. Esa es tu identidad, ahora sos parte de su cuerpo. En un sentido, todos representados como uno solo. En teología se reconoce como iglesia universal al grupo de todos los creyentes que cada generación de la historia, en virtud de la salvación que han recibido, son unidos al cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia universal. Pero a su vez, esta unión se ve reflejada de una manera consistente y específica en lo que se reconoce en teología también como iglesias locales. Ambas cosas son ciertas, lo que es el concepto de iglesia universal y lo que es el concepto de iglesia local. Estas iglesias locales son diferentes grupos de creyentes que en el nombre de Cristo se reúnen para compartir la alabanza al Señor, la palabra de Dios, la comunión mutua y la práctica de las ordenanzas establecidas por Él, que son el bautismo y la Santa Cena. Todos los creyentes son iglesias, parte de la iglesia universal,
pero representada por pequeñas iglesias locales que son grupos de creyentes que se reúnen en el nombre del Señor. Eso está claro, por ejemplo, en textos como Colosenses 4:16, por ejemplo. Si alguien dijera, bueno, no existe algo como iglesia local, somos toda iglesia universal y ya, no tendría sentido el texto, por ejemplo, de Colosenses 4:16, cuando dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Si solo existiera iglesia universal, entonces en la Odisea estaban todos los creyentes que existieran en el mundo. No puede ser. Evidentemente está hablando de un grupo específico de creyentes. Y que la carta de la Odisea, de la iglesia que estaba ahí, también se ha leído en Colosas. Fíjense en 1 Corintios 16:19, tampoco tendría sentido este pasaje. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Y fíjense que dice, os saludan también Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. ¿De qué está hablando? ¿De un local? No, está hablando evidentemente de los creyentes que junto con Aquila y Priscila pertenecían a un grupo de creyentes que se reunían en el nombre del Señor para alabar su nombre, para escuchar su palabra y para practicar las ordenanzas que Dios había establecido. Eso era una iglesia local. La iglesia local en Colosas, la iglesia local en la casa de Priscila, no sé el nombre que tendría, ¿no? Iglesia de Priscila, no sé cómo sería. La casa de Priscila, la casa de Aquila, no sé. Algún nombre especial que distinguía a ese grupo de creyentes que no era el mismo grupo de creyentes que estaba en las iglesias de Asia, que no era el mismo grupo de creyentes que estaba en la Odisea, que no era el mismo grupo de creyentes que estaba en Colosas. Evidentemente ambas verdades son claras. Desde el día que Dios, que has sido lavado de tus pecados, has sido unido a la iglesia universal. Claramente que sí. Pero a partir también de ese momento sos llamado a formar parte y desarrollarte como miembro de su cuerpo a través de la participación y el compromiso con una iglesia local sana y específica. No existe, hermano, un cristiano que viva y funcione en solitario, así como no hay manera de que un órgano humano pueda hacerlo desconectado del cuerpo. No existe. No existe en la viña de Dios los creyentes llaneros solitarios. No existe. No me vengan, bueno, sí, no existen. Porque aquí está claro que como todos los miembros forman parte de un cuerpo, si me cortaba el brazo y se queda acá, muy lindo va a ser mi brazo, pero se va a morir. Necesita estar unido al cuerpo para crecer. ¿Quiere decir esto que el que da la vida al creyente es la iglesia? No, pero toda ella como conjunto la recibe la vida en virtud de estar unido a Cristo, quien es considerado la cabeza del cuerpo como órgano vital y esencial que da vida y dirección a todo el cuerpo. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es? Cristo, no el Papa, no un pastor. Cristo es la cabeza de la iglesia, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El énfasis en esta analogía está en entender que hay una relación entre todos los cristianos, ya que son todos parte del mismo cuerpo, pero que incluso esa relación es más íntima y significativa entre los que pertenecen a una misma iglesia local. Tengo una relación de amor espiritual con todos los creyentes, debería tener con todos los creyentes de cualquier lugar. Claro que sí, somos todos parte de la iglesia universal, pero evidentemente tengo una relación incluso más especial, más íntima y profunda con los hermanos que conforman parte de mi iglesia local, a la cual yo pertenezco. Una cosa no elimina la otra. Es algo semejante a considerar mi relación con todas mis hermanas en la fe. ¿Con todas mis hermanas en la fe comparto cosas en el Señor? Sí, claro que sí. Pero ¿es igual mi relación con ellas como con una hermana en la fe en particular? Para mí la más linda de todo, como es mi esposa. No, no es la misma relación que tengo con ella que tengo con todas mis hermanas en Cristo. Con Claudia comparto un montón de cosas íntimas y especiales que hace que mi relación con ella sea totalmente diferente a la que tengo con otras creyentes.
A la vez tengo responsabilidades y obligaciones con mi esposa que no tengo con el resto de mis hermanas cristianas. Así también en la enseñanza que el creyente es tanto miembro de la Iglesia Universal como debe serlo de una iglesia local, y que por lo tanto la relación con los creyentes de toda la Iglesia Universal no es la misma con la que tengo y con la que vos tenés con los miembros de tu iglesia local. ¿Se entiende? Sé que parece como muy otra lengua, pero es claro, hay que entender la relación de una cosa con otra para entender esta verdad, porque a partir de esto vamos a entender cómo funcionamos. Una cosa no elimina la otra, sino que ambas son ciertas. Que tengo una relación y que existe lo que es la Iglesia Universal, como también existe lo que es la Iglesia local. Que tengo una relación con todos mis hermanos en la fe, pero que tengo una relación especial y una responsabilidad especial con los hermanos de mi iglesia local, que no tengo con el resto de otros hermanos en la fe. Por lo que, si existe una relación especial con otros creyentes en el marco de una iglesia local, es que entonces lo que el pasaje presenta en esta sección es una exhortación a que si existe una relación especial dentro del marco de la iglesia local, esa relación tiene que ser correcta, adecuada. Este es el segundo aspecto entonces a considerar para los creyentes vivan y funcionen como un cuerpo. Debe haber una relación adecuada entre los miembros de esa iglesia. Y esa relación se fundamenta en las virtudes que hemos recibido, como la humildad, como la esperanza y como la santidad. Pero así como decía que la actitud fundamental para relacionarte, para tener una función correcta dentro del cuerpo, la humildad, la relación, no, la virtud esencial para poder relacionarlos de manera correcta como cuerpo es el amor. Es la virtud más importante que necesitamos cultivar para relacionarnos de una manera adecuada. Así lo vemos, por ejemplo, en Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y qué dice? Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2 y 13 dice, y el Señor os haga crecer y abundar ¿en qué? En amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que, ¿qué? ¿Para qué? Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Para poder afirmar nuestros corazones, para poder presentarnos irreprensibles en santidad, ¿qué se necesita? ¿Qué tiene que crecer entonces? El amor. El amor de unos con otros. Y fíjense que Pablo dice, de unos con otros, de yo con vos, de vos conmigo, de un montón de cosas. ¿Por qué dice todo eso? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué da este énfasis? Porque el amor dentro de la iglesia local tiene que darse sin excepciones. Sin decir, amo más a este que al otro. Tengo que estar dispuesto a morir por todos mis hermanos por igual. Con el que quiero mucho y con el que también tengo menos afinidad, no importa, soy llamado a amar y dar mi vida por Él, porque Cristo dio mi vida por mí y por todos mis hermanos. El amor es la virtud esencial, hermano, para construir relaciones que honren a Dios dentro del cuerpo de Cristo. Cuando Pablo termina de explicar el capítulo 12 de Corintios, que es tanto como este texto que estamos leyendo, los principales para hablar acerca de los dones y la utilización correcta de los dones, luego de terminar de hablar cómo es que funcionan los dones y cuál es el propósito de los dones dentro del cuerpo, termina dando cuál es la virtud esencial para poder utilizar esto de una manera correcta. 1 Corintios 12:31 dice, procuren pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y él empieza a presentar entonces cuál es ese camino más excelente. El amor. El amor para cultivar las relaciones y para usar nuestros dones de una manera correcta. Y mire qué tan importante que es, que incluso pone el amor por encima de cualquier don tremendo que puedan tener. Y entonces dicen, 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, acá
mucha gente que lo ha entendido como que vamos a hablar como los ángeles. No es eso. Pablo está usando una hipérbole, algo bien grande. Va a decir, si fueras capaz de hablar en lenguas humanas y angélicas, pero no tenés amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si fuera el mejor predicador, mejor que Miguel Núñez, mejor que Sujal Michelén y que cualquier otro predicador y no tengo amor, no sirve de nada lo que predique. Y si fuera mejor misionero que William Tyndale y con cualquier otro de los misioneros que vos podés mencionar y no tenés amor, tampoco de nada sirve. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada. Si fuera mejor para servir que George Mueller, mejor predicador que Charles Spurgeon, pero no tengo amor, de nada me sirve. Es interesante entonces revisar a partir de esto dos cuestiones que el texto presenta y que pueden relacionarse con el otro pasaje que, como decía, aborda esta temática, que es 1 Corintios 12. Nuestro texto dice, una de las realidades de que todos somos miembros, dice. Así dice nuestro texto. Todos somos miembros. Versículo 4. De manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros. Si sos un creyente genuino, sos un miembro del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, así como pasa en el cuerpo humano con cada órgano, vos también tenés una función específica que cumplir. Y al menos Dios te ha otorgado un don espiritual para cumplir con esa función. Por eso, no podés decir que tu servicio no es tan importante o relevante porque no estás ocupando la función de otro hermano. Tu fidelidad y responsabilidad en lo que te toca es tan necesaria como la de cualquier otro. Sin importar cuál sea tu función es importante de que sea cumplida con compromiso y fidelidad. ¿Por qué es importante? Porque sos parte del cuerpo. Pablo aclara esto cuando les advierte en los Corintios 12:15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy el cuerpo, por eso no va a ser del cuerpo. O sea, si el hermano que está sirviendo en la limpieza dijera, porque no soy pastor, entonces no soy parte del cuerpo, por eso no va a ser parte del cuerpo, es absurdo. La respuesta es clara, nadie puede decir eso. Así tampoco nadie puede verse a sí mismo como menos importante por no cumplir con la función de otro miembro. El argumento es claro, ¿por qué no puede decir esto? Capítulo 12, versículo 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? O sea, si todos los miembros tuvieran la misma función, hay servicios en la iglesia local que no se atenderían y por lo tanto el funcionamiento se vería afectado. No se puede. Por eso es que Dios en su sabiduría y soberanía determinó una función diversa para cada miembro para que entonces toda la iglesia viva y funcione de manera adecuada. Como dice en capítulo 12, versículos 18 y 19, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ese es uno de los asuntos a notar. Todos somos miembros. Ahora dice también aquí, al terminar el versículo 5, todos miembros, ¿y qué dice? Los unos de los otros. O sea, que no solo hay que notar la importancia de cada miembro, sino que es claro que hay una interdependencia mutua. O dicho de una manera más sencilla, yo necesito de mis hermanos y mis hermanos necesitan de mí para desarrollarse. Claro, pero vos sos el pastor. No solamente por el pastor. Emanuel necesita de todos sus hermanos y todos los hermanos y hermanas de la iglesia necesitan de Emanuel. Y así es lo mismo con todos. Así como no hay ningún miembro que pueda considerarse menos importante, no hay tampoco razón para que piense que no requerís la ayuda de los demás, ni para que asumas que los demás no necesitan de tu servicio.
Usando la metáfora del cuerpo, Pablo declara que ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. No pueden decirlo, ¿por qué? ¿Por qué no puede decir la mano, o como dice acá, la mano no decirle, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito? ¿Por qué no puede decirle? ¿Qué le parece? ¿Por qué no puede decirle? Porque no es verdad, sí que lo necesita. Ya que somos miembros los unos de los otros y por lo tanto nos necesitamos mutuamente. Un miembro que no sirva a los demás porque se vea poco necesario, o que no pida ayuda a los demás, o que ponga excusas para no permitir que otros le sirvan, está actuando con orgullo, está pecando, ya que está rechazando el diseño de Dios para el cuerpo de Cristo. Ni podés decir, no necesito a los demás, ni podés decir, no voy a ayudar a otros. Porque Dios ha establecido un diseño para la iglesia como un cuerpo y por lo tanto todos nos necesitamos mutuamente. Una actitud que no se ajusta a estos conceptos es una relación que el Señor no quiere para la iglesia y que por lo tanto juega en contra para su desarrollo. Hay algo que creo que es muy importante, ¿no? A partir de todo esto, que podemos reflexionar. Acerca de lo ilógico que es para un creyente el no prestar atención a la necesidad de pertenecer y ser miembro de una iglesia local sana. Hay personas que piensan que no es tan importante. Y yo sé que hay muchos que son detractores de esta idea, que te lo dicen. Yo sé que en redes sociales le ponen, ¿qué tanto esto de ser miembro de una iglesia local? Muchos dicen, ¿qué? ¿Estás queriendo decir que tengo que ser miembro de una iglesia local para ser salvo? No, eso es legalista, no es así. Mi respuesta a esa acusación es, no creo que por ser miembro de una iglesia es que vas a ser salvo. Yo creo que la salvación es solo por gracia. Pero un fruto de ser salvo es el deseo concreto y activo por querer ser parte de una iglesia local. Si sos un creyente genuino, vas a esforzarte por buscar una iglesia no perfecta, llena de pecadores como vos, donde tal vez no tengan exactamente cada una de tus convicciones o preferencias personales, pero sí donde se enseña la verdad y se la viva, y una vez que encuentres esa iglesia, sí, vas a someterte a ella hasta que tu profesión de fe sea confirmada por esa iglesia. ¿Por qué vas a buscar eso? Porque eso es un fruto normal de la persona que ha nacido de nuevo. No sirve de nada o de mucho que digas que por haber recibido la salvación sos parte de la iglesia universal cuando no te esforzás por ser miembro de una iglesia local. Tu fe es probada por tus obras y esa fe sin obras, dice la Biblia, que está muerta. Te animo por favor a que pienses en esto, para que al examinar tu fe puedas tener certeza respecto a su salvación. Finalmente, quiero tomarme un minuto para hablarle a los que todavía están sin Cristo. Si todavía no has recibido la salvación de tu alma, entonces no sos parte del cuerpo del Señor. No importa que de vez en cuando asistas a una iglesia, que a veces hagas cosas buenas o que te identifique como cristiano. De nada sirve que compartas en las redes que Jesús es el Salvador si todavía no es tu Salvador personal. Si tus frutos no muestran un cambio real, hacer cosas buenas no te va a librar del juicio condenatorio que le espera a todos los que no conocieron a Dios de verdad. Religiosos y ateos, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes serán juzgados por sus obras y por no haber recibido el perdón de sus pecados serán condenados a una eternidad en el lago de fuego y azufre que Dios ha preparado para todos los que le dieron la espalda al único camino de salvación que es Jesús de Nazaret. Pero la buena noticia es que hoy puede cambiar tu vida. Cristo vino al mundo y vivió una vida perfecta. Fue en todo como nosotros, pero a diferencia de nosotros, Él nunca pecó. Pero la Biblia también nos dice que de acuerdo al anticipado consejo determinado por Dios, se ofreció en la cruz como sacrificio por nuestros pecados. La Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, pero al tercer día resucitó con poder, demostrando que el Padre aceptó el pago por la deuda a causa del pecado. Y que por lo tanto Él ha recibido toda la autoridad en los cielos y la tierra y por eso manda a todos los pecadores en todo lugar que se arrepientan
y crean en el Evangelio. Que dejes de andar por esa senda de muerte y condenación y que te vuelvas a Cristo. Que confíes en Él de todo corazón, reconociendo tu bancarrota espiritual. Porque su promesa es que si hoy te humillás y confesás tu maldad y tu incapacidad de salvarte a vos mismo, Él hoy mismo perdonará tus pecados. Esa es tu mayor necesidad. Tenés que reconciliarte con Dios, pero eso es solamente posible por medio de Cristo. Mi pregunta, amigo, amiga, es ¿qué harás hoy? Vení al Salvador, por favor. No espere más. Oremos, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, por toda la bendición de este tiempo hermoso que hemos tenido. Que esto que hemos visto en el día de hoy sea de edificación para cada uno de nosotros, nos ayude a entender y comprender cómo es que realmente funciona el cuerpo y nos lleve a vivir de una manera que te honre y te agrade. Señor, bendecí este tiempo final de alabanza, que podemos alabar y expresar nuestras alabanzas a vos en gratitud y que realmente reciba la gloria de toda la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.